Nadie pudo haber dicho se hizo de la nada. Dios todavía no había creado los ángeles, creado el universo, no había creado absolutamente nada. El pecado entra, se corrompe el ADN. Lo primero que Dios tenía en su mente, escuchemos esto. Bienvenidos a su casa, a la iglesia Vida Nueva para el Mundo. Nos da mucho gusto, estamos transmitiendo desde Querétaro y nos da tanto gusto que estén conectados en esta noche para aprender de las Sagradas Escrituras. Y bueno, también tenemos un tema muy especial el día de hoy, la grandeza de Jesús. Es un mensaje que va a edificar la vida de todos nosotros, terminando el tema de la grandeza de Jesucristo. Tendremos un tiempo de preguntas para que las hagan en el chat. Va a haber preguntas, vamos a respetar las preguntas, las que nosotros valoremos como pastores que sean relevantes, importantes para todo el grupo. Las va a ir contestando el doctor Armando. Pues quiero dar la bienvenida. ¿Ya me escuchas? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, Pa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ok. Bien, ¿Cómo gracias estás? a Dios. Es que Qué no me permitías entrar en el audio. Muy bien. Tenemos ahí a nuestro disc jockey, Como David. anfitrión, tú tienes que darnos entrada para oír. Sí, tenemos a David de anfitrión, pero ya gracias a Dios ya te dio el audio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas de frío por allá en Dallas? ¿Cómo están las cosas por allá? Bastante frío, helando. Tápate muy bien, ¿verdad? Que cuidarnos ahora con tantos cambios de clima y tan fríos, ¿verdad? Pues te damos la bienvenida, doctor Armando Alducin, a esta conferencia, La Grandeza de Jesús. Nos gozamos tanto de tenerte con nosotros en esta noche y el tiempo es tuyo y al final vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Así que hablemos de la grandeza de Jesús. Adelante. Bueno, pues no cabe duda que el personaje más impactante de toda la historia, ¿quién ha sido? Es una pregunta que me encanta hacerle a pues, las personas que se dicen agnósticas, escépticas o ateas, ¿no? Ya sea que crean en Buda, en Zoroastro, en Mahoma, o que tengan algún un líder, filósofo preferido. ¿De qué otro personaje de la historia se detiene la mayor parte de las naciones, como actualmente en la famosa Navidad, aunque sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero es un tiempo en el que el 70-80% de las naciones del mundo, hasta los ateos, tienen vacaciones. Nos dedicamos a entregarnos regalos. ¿De dónde viene esto que pues es la Navidad y tengo que darle regalo de Navidad a mi esposa, a mis hijos, al jefe de mi trabajo, a mi secretaria? ¿De dónde viene esta característica o este afán de estar regalando cosas? Y lo encontramos de la persona de Jesucristo. Porque de tal manera, dice la Biblia, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, ¿qué cosa dice? Que nos ha dado. O sea, Dios se introduce a nuestro sistema planetario dándonos lo más preciado que Él podía entregarnos. De tal manera nos amó que nos dio. La generosidad de Dios se manifestó dándonos lo más preciado. Por lo cual es lógico que una de las evidencias más grandes de la espiritualidad y de la madurez cristiana sea la generosidad. Un cristiano no puede ser avaro, un cristiano no puede ser egoísta, un cristiano es una persona generosa, extremadamente generosa.
vemos en segundo lugar, ¿verdad?, que no solamente el mundo celebra la entrada de Cristo a la historia, que tanto que se divide antes y después, sino que también se celebra su nacimiento el 24 de diciembre, y aunque sabemos que esto fue instituido cuando el Papa Gregorio cambió el calendario lunar, porque los judíos tienen el calendario lunar de 360 días, lo cambió al calendario solar de 365 días, minutos y segundos. Entonces, Cristo pues no nació el 24 de diciembre, lo sabemos. Lo más lógico es que haya nacido el mes de Tishri, que está precisamente entre octubre y noviembre del calendario solar de nosotros. Entonces, Cristo nace entre septiembre y octubre de nuestro calendario solar, no el 24 de diciembre, pero se usó el 24 de diciembre por el Papa, repito otra vez, para poder recordar el nacimiento de Jesucristo, y los cristianos lo aprovechamos en el momento en el que hay un espíritu de melancolía, de generosidad, de que todos queremos estar con la familia, juntarnos con los papás, los hijos con los padres, de regalarnos cosas. Lo usamos para poder presentar el evangelio con más fuerza, con más poder, demostrándole al mundo por qué en esta época se celebra y no se sabe ni cuándo nació Buda, ni cuándo nació Zoroastro, ni cuándo nació Mahoma, ni cuándo nació Mahatma Gandhi. Nunca, jamás el mundo celebra el nacimiento de un personaje como la persona de Jesucristo. Ahora bien, tomando en cuenta este inmenso entrada y esta entrada espectacular del Hijo de Dios al planeta Tierra, el ser humano ha experimentado un vacío muy profundo en su alma y una necesidad intrínseca de adorar a algo o a alguien. Y esta es la razón por la cual existen las religiones, porque la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso dentro de nosotros la eternidad. Entonces, no ha existido una sola tribu, una sola civilización, no ha existido jamás ningún grupo de personas, ni patriarcas, etcétera, etcétera, desde los sumerios del Código Hammurabi, que es de los más antiguos de la civilización. Nunca ha existido una sola tribu, una civilización, sin que haya adorado a algo o a alguien. Y esta es precisamente la característica que Dios nos muestra en lo que somos diferentes de los animales. Los animales no adoran, no tienen conciencia, ni los perros, ni los caballos, ni los conejos, no tienen conciencia de un Dios, de un ser superior. Es un sentimiento que está intrínsecamente grabado dentro del alma humana. Y sin embargo, el ser humano ha tratado de ver en esas tinieblas en las que se encuentra todavía, porque hay millones de personas en el mundo confundidas actualmente, buscando un filósofo, otro filósofo, un politólogo, otro politólogo, una religión, otra religión, buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad no existe, han llegado a construir eso, es un relativismo espantoso en el que cada quien tiene su verdad. Pues si tú crees que eres hombre, si no quieres que eres hombre, aunque seas genéticamente hombre, puedes considerarte una mujer. Si no te quieres considerar una mujer y aunque genéticamente eres mujer, te puedes considerar un hombre. Es impresionante, increíble, el grado de confusión a la que el ser humano ha llegado. Y lo mismo pasa con los gobiernos. Hemos experimentado las monarquías, la teocracia, el socialismo, el comunismo, la oligarquía, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta en el siglo XXI que ningún gobierno ha funcionado. El comunismo fracasó rotundamente en el siglo XX. Fue demostrado por el mismo Mikhail Gorbachev en 1991 que era una ideología que no puede funcionar, porque la solución del problema humano no es una lucha de clases, entre la lucha del proletariado, querer derribar a la burguesía para que la burguesía sea derribada y el proletariado tome el poder, etcétera, etcétera. Viene Freud con su psicología, no, pues el problema es humano, el problema es de la mente, el problema es que el ser humano tiene una sexualidad que
está atormentándolo desde que es niño. Viene William Shakespeare con el dramaturgo inglés, el problema es un defecto trágico, y así nos encontramos en el siglo XXI. Busca los libros, métete a una biblioteca, consulta por todos lados, una confusión enorme en la que el ser humano se encuentra. Sin embargo, en medio de toda esta confusión hay una luz, hay una esperanza. No venimos de los animales. La famosa teoría de la evolución ha sido hecha a pedazos por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Apúntalo, por favor. Ha sido hecho pedazos la teoría de la evolución por las leyes de la genética. En 1954 se descubre el ADN. Ha sido hecho pedazos por la biología, porque los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán, y que nos oiga cualquier científico que esté ahorita atento, impedirán la evolución. La evolución es una imposibilidad porque jamás hasta ahorita se ha demostrado una mutación de una especie a otra especie. Jamás el chango se cruzará con la jirafa, ni el chivo con la liebre, ni el perro con la gata, ni el caballo con la mula, con la burra, porque va a salir una mula híbrida, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de todos estos descubrimientos y todas estas cosas de confusión religiosa, confusión política, confusión científica, hay una luz. Dichosos todos ustedes los que están atentos, los que aman la Biblia, los que han encontrado a Jesucristo, los que hemos sabido que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único camino en el cual el ser humano puede caminar. Cualquier otro camino en el que tú te encuentres es un camino que conduce a la muerte. Jesucristo es la verdad. Y esto es muy interesante, porque hace algunos años tuve el privilegio de estar en la Facultad de Filosofía de la UNAM, allá por los 90s, y les pregunté a los estudiantes de filosofía y a los maestros de filosofía que se encontraban, eran como 550 alumnos con los maestros, y la pregunta que les hice es: ¿cuál es la verdad? ¿Qué es o quién me puede definir qué es la verdad? Es un filósofo, el amor de Dios. Pues no digo, la verdad absoluta no existe. Otro contestó, la verdad tiene que ser relativa, porque usted no puede tener una verdad y yo te puedo tener otra verdad. Entonces tú no puedes contradecirme que yo soy y me siento así porque esa es mi verdad. Y finalmente les tuve que contestar lo que Jesucristo dijo cuando fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Cristo le dijo a Pilato, el gobernador de Judea: yo para esto he venido al mundo. Y les leí ese versículo en el Evangelio de Juan. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y si ustedes creen que realmente Jesucristo es la verdad, no una verdad, la verdad, no una de tantas, sino ni tampoco viene a predicar la verdad. Él es la personificación de la verdad. Entonces, esto significa que la mejor definición que hay de la verdad es lo que no tiene cambio alguno. Lo que no cambia, esa es la verdad. Porque los científicos tienen verdades pasadas y descubren una verdad que oculta a la verdad que habían supuestamente creído que era. Como la astronomía. Voy a dar rápidamente dos ejemplos. Hace 10 años, con un libro de astronomía, me acuerdo yo en el espacio todavía en la secundaria, me dijeron que Plutón era un planeta. Pues resulta que hace algunos años, hace 2, 4, 5 años, descubrieron que Plutón no tiene las características ni requiere las condiciones para ser, dentro de la astronomía, un planeta. De plumazo borraron ya a Plutón como un planeta. Y así vemos nosotros cómo van encontrando supuestas verdades que creen ellos que son verdad y que más tarde descubren que otra verdad oculta aquello que creían que era verdad. Y vivimos un mundo de relativismo, exactamente. Por eso es importante que los cristianos sepamos que la verdad solamente puede ser Dios. Él es el único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es la verdad porque cambia. Y lo que Él ha dicho
ha permanecido, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y cuando Cristo dice que Él es la vida, nos está mostrando la esencia de toda la investigación científica y filosófica de los seres humanos. Jesús es y dijo que Él era la vida. Él es la razón por la cual existen los hormigas, los conejos, los mamíferos, los peces, las aves, el orden del universo, el diseño del universo. Esa persona que hace 2000 años vino al mundo a morir y abrir sus brazos en una cruz, Él era la causa por la cual nosotros vivimos. Esto lo explica de una manera maravillosa el apóstol Juan en su primera carta. Lo que era desde el principio, dice primera de Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, dice Juan, nosotros vimos, oímos, sentimos a la vida misma, tocamos al tocar a Jesucristo, estábamos tocando la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. Esa persona que caminó con ellos, que vieron, que oyeron, que tocaron sus manos, estaban ellos conviviendo con el autor de la vida. Y cuando muere Jesucristo en esa cruz y resucita a los 3 días, Él confirma con su resurrección que verdaderamente Él era el camino, la verdad y la vida. Ahora quiero rápidamente, Alan, leer un versículo en Hebreos 1, perdón, el libro de Hebreos capítulo 1, los que tengan su Biblia, versículo 1 al versículo 3, describe de una forma maravillosa y muy resumida lo que hasta este momento hemos tratado de condensar o de resumir. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, comenzamos que si Dios existe, pues es lógico que tenga el propósito de tener comunicación con nosotros. Dios no podía crear ángeles ni podía crear seres humanos como somos nosotros para que viéramos confundidos. ¿De dónde venimos? Pues a lo mejor venimos del chango, a lo mejor venimos, ahora como la evolución está deshecha y destruida por la biología, desde la termodinámica, por la genética, ahora están inventando que fuimos sembrados, oigan esto, que fuimos sembrados por extraterrestres. Que fuimos sembrados por extraterrestres y que la vida es extraterrestre y los alienígenas y los marcianos o los jupiterianos o quién sabe qué marihuanadas más van a poder seguir enseñando por carecer de esta información básica que nadie puede tener más que a través de las Sagradas Escrituras, que venimos de un sistema planetario y que lo sembramos aquí. Ahora, imagínense quién dijo esto. En 1954, dos hombres norteamericanos les dieron los premios Nobel de Medicina, al doctor Crick y al doctor Watson. Les dieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron la molécula del ADN. 1954. El ácido desoxirribonucleico. El presidente Clinton dijo cuando vino este descubrimiento, hemos encontrado el libro de la vida. Muy bien. El doctor Crick, con toda la genética y el conocimiento científico y biológico que él tiene, él fue el que cuando le preguntaron, bueno, y ahora que ustedes han descubierto el código genético de la vida que nos habla que dentro de cada una de las células, de los billones de células que componen el cuerpo humano, en cada código se encuentra un libro escrito de quiénes somos, de qué color de pelo íbamos a ser, el color de nuestros ojos, la estatura, la inteligencia, las instrucciones cuando se juntaron los 23 cromosomas de mi papá con los 23 cromosomas de mi mamá y vino la fertilización para formar el cigote. Ahí en el cigote, en la fertilización del embrión,
se encontraba la información. Tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer piel, tú vas a hacer corazón, tú vas a latir así, tú vas a hacer neuronas. Imaginémonos la información codificada, centralizada, dentro de un embrión. ¿Quién la puso? Bueno, como no quieren creer, ¿verdad?, que fue Dios, pues dicen que los extraterrestres, y así pues van a seguir, así va a seguir el mundo. Entonces, Dios ha hablado muchas veces, dice Hebreos 1, versículo 1, nos ha hablado a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Contamos, o sea, no hay nadie que pueda decir es que yo no conozco a Dios porque yo no he oído de Cristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. Cuando levantamos los ojos al cielo y vemos un orden, por el amor de Dios, un orden entre las mismas galaxias, las mismas sistemas planetarios, todo lo que existe a nuestro alrededor está ordenado de una forma perfecta. La Tierra tiene una inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje. Gira perfectamente en 24 horas sobre su eje. Gira alrededor del Sol en 365 días perfectamente. Y esto es hace millones de años. No ha disminuido la velocidad. Todo está en el universo girando y todo está diseñado con un orden y un diseño que nadie pudo haber dicho se hizo de la nada. El gran científico Blaise Pascal, apúntalo, Blaise Pascal fue uno de los más grandes matemáticos, científicos, astrónomos de toda la historia humana. Blaise Pascal hizo cantidad de tratados del libro del Apocalipsis. Y dicen que un día invitó a un ateo a su casa. Y Blaise Pascal en su estudio puso la luna, el universo, así, un sistema planetario alrededor, una vía láctea alrededor del techo de uno de sus estudios. Y cuando entró el científico ateo, le dijo a Blaise Pascal, oye, qué hermoso está esto, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Y le contestó Blaise Pascal, no sé, apareció de repente aquí en mi cuarto. Y le contestó el ateo, ¿verdad? Oye, pero no seas tonto, ni seas estúpido, como solamente un idiota puede pensar de la manera que estás pensando. Le digo, pues tú eres el idiota y tú eres el tonto y el tarado, ¿verdad? Por creer que el universo que está a nuestro alrededor fue hecho completamente por un accidente, después de ver que hay un orden y hay un diseño calculado de una inteligencia que no puede haber sido de la nada o por un accidente. Entonces Dios nos ha hablado a través de la naturaleza, nos ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, nos ha hablado a través de nuestra conciencia, esa voz interior que tú tienes, que tengo. La palabra conciencia viene de dos palabras: con, dentro, ciencia, conocimiento. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es un conocimiento interno que Dios puso en los aztecas, en los chichimecas, en los olmecas, en los mayas, en los aucas, en todos los seres humanos tenemos una conciencia, una voz interna que nos dice: matar es mal, adulterar es mal, quitarle el esposo a otra persona es malo, quitarle los bienes o la propiedad de otra persona, eso se llama robo. Eso todas las civilizaciones y todos lo sabemos por esa voz que cuando hacemos algo malo nos llena de culpa, de amargura, no nos deja dormir porque tenemos esta conciencia que nos atormenta. Y cuando un ser humano no encuentra en la cruz el refugio de su culpa, pues la busca en el alcohol, la busca en las drogas, la busca en la sexualidad, etcétera, etcétera, porque de alguna manera tenemos que ahogar esa voz que nos está diciendo que estamos mal. Y muchos humanos llegan, dice la Biblia, el apóstol Pedro, a utilizar la conciencia, a matar la conciencia, y ya podemos decir que son seres humanos deshumanizados, que ya no hacen caso de la voz interna que Dios nos puso
y se convierten en peor que en animales. Así que esta voz interna nos habla también Dios a través de ello, que es como un juez, la conciencia, que nos juzga para bien o para mal. Y vemos también que dice la Biblia en Hebreos, pero en estos tiempos, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas, se aparecía a Abraham, se le apareció con Adán, caminaba Dios en el huerto del Edén con Adán y Eva, caminaba con ellos en forma física. Abraham, en el capítulo 18 del Génesis, se apareció en forma física a Abraham con 2 ángeles. Se sentó Dios a comer con Abraham y con Sara cabrito, no de Monterrey, no sé de dónde era, pero comieron, ¿verdad?, su borrego ahí. Y vemos que también a través de los profetas les habla por voz, se aparecía ante ellos, pero todo eso terminó bajo el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en el versículo 2 de Hebreos 1, en los postreros días, que son los días que nos ha hablado por el Hijo. Dios ya dejó de apariciones, de sueños, etcétera, etcétera, y ahora Él baja al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en la persona de su Hijo Jesucristo, lo que hablaba Jesús era Dios hablándolo. Las acciones de Jesucristo era Dios actuando. Las obras y los milagros de Jesucristo no era Él, no era Jesucristo. Él lo dijo, las obras que yo hago, Juan 14, no las hago yo. Los milagros no son míos, son de mi Padre que actúa a través de mí. Así que si alguien ahora quiere conocer a Dios, tiene primero que conocer a Jesucristo, porque Él dijo en Mateo 11, 26 y 27, nadie conoce a Dios más que yo, y aquel a quien yo se lo quiera revelar. Entonces, si una persona quiere conocer a Dios, no es a través de la meditación, ni del budismo, ni de viajes astrales, ni de tampoco comiendo peyotes, ¿verdad?, de María Sabina ahí en Oaxaca, o a través de experiencias subliminales o psicodélicas. Si alguien quiere conocer al único Dios verdadero, tiene primero que conocer a su Hijo, Jesucristo, porque es Jesucristo a quien Dios le agradó revelarse. Y una vez que tú recibes a Jesucristo, Él, en la persona del Espíritu Santo, te abre el entendimiento para que conozcas a su Padre. Así que no le des muchas vueltas al asunto. Nadie puede conocer a Dios, ni decir conocer a Dios, si antes no ha conocido a su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo el que ha revelado al Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Imaginémonos esto, Dios todavía no había creado los ángeles, no había creado el universo, no había creado absolutamente nada. Lo primero que Dios tenía en su mente, escuchemos esto, antes de que Dios tomara ningún paso en la creación, era la cruz. La cruz estaba en la mente de Dios antes de su creación. Y todo lo que Él iba a crear, después cuando creó los ángeles y a nosotros, etcétera, etcétera, se iba a centralizar en la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo se encuentra todo el poder, toda la sabiduría, todo el odio por la maldad y la única forma de poder llegar a Dios en esa cruz. Y eso fue como Dios determinó enloquecer la sabiduría de los seres humanos. Porque en la cruz, ¿verdad?, estaban al pie los fariseos, bueno, expertos en la ley. Oye, ¿cómo puede este hombre decir que es el Hijo de Dios? Si en Deuteronomio la ley dice que maldito es el que es colgado en un madero. ¿Cómo puede atreverse a decir que es Dios cuando la misma Torá nos está diciendo que es maldito el que es colgado en un madero? Y por el otro lado estaban los griegos, los filósofos, los atenienses, que en aquel tiempo toda la filosofía de los epicúreos y los estoicos y el gran maestro Zenón,
Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas y se encuentra con todos estos grupos de griegos, diciendo, ¿cómo puede un Dios? ¿Cómo que pensaban? ¿Cómo puede un Dios matar a su Cristo y entregarlo en manos de y la lógica más elemental? Así que tanto los judíos como los griegos fueron enloquecidos en su sabiduría. Y Dios lo hizo a propósito. Lo dice 1 Corintios capítulo 1, porque Dios escoge que no para nosotros, lo que para nosotros no tiene sentido común ni lógica, para Dios es sabiduría. Entonces lo loco de Dios y lo necio de Dios es mucho más sabio que nosotros, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero el poder de Dios al que se salva. Así que encontramos en la persona de Cristo que Él viene a corrernos todas las tinieblas y toda esa confusión que el ser humano ha tenido durante toda la historia humana, para que podamos comenzar a conocer a Dios. Y finalmente, aunque podemos extendernos muchísimo, dice Hebreos que no solamente Él es la causa de la existencia de todo lo que existe, sino que también es el resplandor de su gloria. En otras palabras, la Biblia dice que a Dios no lo dice nadie, en su esencia natural, en su poder, en su gloria, etcétera, etcétera. Entonces, Dios está aquí y Cristo era como un espejo de Dios. Entonces, Dios refleja en el espejo a Cristo, es el espejo, y nos revela quién es el Padre. Al ver a Cristo estamos viendo a Dios, pero estamos viendo el reflejo. Él es la imagen, dice el resplandor. Lo que reflejó Jesucristo era la imagen de su Padre. Entonces, esto es maravilloso, ¿verdad? Porque así entendemos que cuando veían a Cristo, como me dijo una persona, oye, ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo pueden decir ustedes que han visto a Dios si Cristo, dicen que al ver a Cristo es Dios? Le dije, claro que Él era Dios, pero era el reflejo de la imagen que iluminaba realmente la verdadera esencia de su Padre. Ya cuando vayamos al cielo, veremos a Dios en todo su esplendor. Y finalmente, aquí hay algo que siempre me ha maravillado, en el versículo 3 de Hebreos, capítulo 1, que dice que además Cristo es la imagen de su sustancia y quien sustenta, escuchen esto es maravilloso, y quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué es tan maravillosa esta revelación? Porque pregúntate, o pregúntale a tu hermano ateo, a tu maestro ateo en la universidad, a cualquier persona, ¿quién mantiene la cohesión de la materia molecular? ¿Cómo es posible que en un átomo haya electrones, protones, neutrones girando a una velocidad vertiginosa, que es lo que hace que la materia no se deshaga? Entonces, hasta que se descubrió el microscopio electrónico, se descubrió, ¿verdad?, que toda la materia es atómica. O sea, ¿quién mantiene girando a esa velocidad? ¿Quién mantiene que la Tierra mantenga su velocidad constante en 24 horas sobre su eje? ¿Quién le hizo así? Es una pregunta que enloquece a los físicos, porque hay una ley física que dice que la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Qué estoy diciendo? Que si tengo una canica y le hago así a la canica va a salir disparada, pero se tiene que detener, porque la fuerza que le apliqué no fue suficiente para que siga caminando. Si agarro un arco y disparo una flecha, sale la flecha, pero tiene que caer. ¿Por qué? Por la fuerza que le apliqué no hace que la flecha se mantenga girando alrededor de la Tierra. Disparas un balazo y sale la bala, pero la bala tiene que caer tarde o temprano. Entonces, ¿quién le hizo así a la Tierra? Esto es increíble, ¿verdad? ¿Quién le hizo así a la Tierra? O sea, ¿qué fuerza se encuentra, para concretar esto, qué fuerza se encuentra detrás del planeta Tierra que la mantenga
girando a la misma velocidad sin detenerse y al mismo tiempo proyectándola alrededor del Sol en 365 días. Aquí está. Cristo es el que sostiene la materia, es el que sostiene el universo. El que celebramos ahora el 24 de diciembre, su nacimiento. El Mesías que abrió sus brazos en una cruz y que ahorita te dice, te amo. He dado mi vida por ti, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cualquier otro camino en que tú te encuentres, estás en un camino perdido que te va a llevar a tu autodestrucción. Cualquier otra verdad que tú abraces de cualquier filósofo de Nietzsche, Platón, Sócrates, dime y mencióname el hombre que tú quieras, fueron hombres. Y ningún ser humano tiene las respuestas que van mucho más allá de nuestra capacidad para poder resolverlas. Este es el Cristo que está en nuestro corazón. Es el Jesús resucitado que viene algún día por nosotros, tal vez más pronto de lo que nos imaginamos. Y es el Jesús que nos ha dicho y nos ha prometido, voy a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo regrese os tome a mí mismo y me los lleve conmigo a la casa de mi Padre, al cielo, a la ciudad de Dios, al mundo y al reino que Dios ha preparado para todos aquellos que han querido confiar y seguirme y entregarme su vida de una forma incondicional. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Precioso la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien como nuestro Señor, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Quien como nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, creo que podemos, antes de pasar a las preguntas que tienen aquí varias personas, hacer una oración. Si alguien en este momento quisiera depositar su confianza, su fe, abrir su corazón y creer en Jesús que murió por ti, que murió por tus pecados, sería un buen momento que en este instante se pudiera cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Jesús, creer en Jesús y decirle, entra a mi vida, yo te quiero invitar a que hagas una oración con nosotros, cerrando los ojos y diciendo, Dios y Padre, te doy las gracias porque hace 2000 años enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. Soy pecador, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste por mí en una cruz, que eres el único que me puedes perdonar. Entra en mi corazón en este momento. Te recibo. Confieso que eres mi Señor, eres mi Dios. Gracias te doy en este momento por este mensaje precioso de la grandeza
de Jesucristo. En Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Amén. Y damos tantas gracias a Dios, y muchos de ustedes hicieron esta oración y por primera vez han encontrado, ya han entregado su vida a Jesucristo, que a partir de hoy comiencen a leer la Biblia todos los días a partir de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Comienza a leerla todos los días. Dios nos habla a través de la Biblia y todos los días comienza a orar. Orar es platicar con Dios, abrir tu corazón con Dios en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando amanece. Dios, gracias por este día, gracias por esta mañana. Eso es platicar con Dios. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia es dejar que Dios hable a tu vida. Y bueno, pues si está bien contigo, Padre, vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Hay una serie de preguntas. ¿Cómo andas de tiempo para preguntas? Sí, tenemos 20 minutos todavía. Perfecto, muy bien. Pues vamos a hay unas muy buenas preguntas. No nos quisiéramos saltar algunas que ya nos han, que nos han hecho, pero aquí nos dicen las personas que cuando vayamos al cielo, cuando muramos, vayamos al cielo, si en el cielo nos vamos a dar cuenta de las cosas que están pasando en la tierra. Bueno, hay un versículo muy especial en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, en el cuarto sello precisamente, perdón, en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, donde se describe a un grupo de almas debajo del altar, sabemos que hay un tabernáculo en el cielo, que es el verdadero tabernáculo, del cual Moisés copió. Dios le dio los planos a Moisés para que hiciera el tabernáculo exactamente como el tabernáculo que está arriba en el tercer cielo. Y se describe este grupo de almas platicando con Dios y haciéndole preguntas a Dios y diciéndole estas almas allá en el cielo: ¿cuándo, Señor, vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, supuestamente este grupo del cielo están conscientes. Esto es muy importante. Amados hermanos santos de Dios que nos escuchan, que nos ven, nunca después de la muerte vamos a perder la conciencia. No vamos a estar en un estado de éxtasis, ni como dicen una secta que se llama los testigos de Jehová, que ya, o sea, que estamos dormidos, porque la Biblia lo niega y por todos lados encontramos casos de muertos desde los patriarcas del Antiguo Testamento, que dicen: murió Abraham y fue reunido a su pueblo, murió Jacob y fue reunido a su pueblo. O sea, había un lugar. Cristo vino a corrernos el velo de lo que era el Sheol en el Antiguo Testamento, que cuando se tradujo del hebreo al griego, se puso la palabra Hades, con H, Hades, que Cristo dijo que era un lugar donde iban todos los muertos antes de la cruz, antes de su muerte, y estaba dividido entre el infierno y entre el paraíso o el seno de Abraham. Cuando Cristo muere, baja al Hades y se lleva a todos los que estaban en Efesios capítulo 4, que estaban en el ahora paraíso, y ahora desde Cristo en nuestros días, si los cristianos morimos, estamos inmediatamente ante la presencia de Dios, y los que no son cristianos siguen descendiendo al infierno todavía hasta el día de Apocalipsis 20, 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Entonces, supuestamente, después de la muerte, estamos conscientes, tanto los buenos como los malos, vamos a seguir manteniendo la conciencia de quiénes somos después de morir. Y parece que este grupo de almas que se encuentran en el quinto sello del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11, están conscientes de lo que está pasando en el mundo. Así que nos damos cuenta que aunque no estaban vestidos con ropas blancas y se les dan unas vestiduras blancas, nos habla que no estaban resucitados, porque la resurrección viene hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, hay dos preguntas que las puedes contestar muy rápido. Si se necesita bautizarse en agua para ser salvo o solamente creer en el Señor Jesús. No, de ninguna manera. La salvación es únicamente por la gracia
gracia sin las obras de la ley. El bautismo es una confirmación pública, una confesión pública, un testimonio público, más bien dicho, de que por eso la necesidad de que el bautismo tiene que ser público, porque es el momento en el que ante los miembros de mi iglesia, familiares, bajo al agua y estamos simbolizando que al bajar del agua, en el agua estamos muriendo con Cristo y al sacarnos del agua estamos resucitando con Él y diciéndole a toda la gente que está alrededor, he decidido, quiero que sepan todos que de aquí en adelante me pongo el uniforme del ejército de Jesucristo. Por eso es tan importante, es un testimonio público, no podemos escondernos, no hay cristianos de la secreta ni de la KGB, tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Que mi jefe, mi trabajo, mi secretaria, mi familia, tienen que saber que yo tengo a Jesús y que aunque no tengo muchas respuestas para muchas cosas, Jesús vive dentro de mi vida. Entonces el bautismo no es, el ladrón junto a la cruz, sabemos que murió sin bautizarse y está en el cielo. Así que es una necesidad de dar ese testimonio, pero no para la salvación. Así es. Preguntan también que qué lenguaje se va a hablar en el cielo. Español. No sabemos, ¿verdad? Posiblemente el idioma que hablaba Jesucristo era el arameo, que es una ramificación del hebreo, que cuando fueron los judíos llevados a Babilonia en el año 585 a.C., se mezcló mucho el maraveo con el griego, el arameo con el hebreo, y Jesús hablaba el mayor parte, cuando dijo, cuando gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra, palabras en el arameo, no en el griego ni en el hebreo. Entonces, es posible que sea el hebreo el que hablemos en el cielo, es posible, es una especulación, pero es lo más seguro porque pues es el idioma con el que se escribe el Antiguo Testamento y el griego también, y es el idioma donde partió la Biblia, donde se hizo la Biblia y donde nació la Biblia en Jerusalén. Estefano, Pastor Estefano, ¿nos tengas alguna pregunta o David o sigo yo? Buenas noches, Armando, qué gusto saludarte y a todos también. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención y es ¿cómo va a haber oportunidad de salvación en el milenio? Sabemos que en el milenio entran los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación y la iglesia, pero va a haber reproducción aún en el milenio, van a haber hijos de los hijos porque todavía va a haber otra rebelión, ¿verdad? Porque después sigue otra rebelión hacia Jesucristo. ¿Habrá en ese tiempo del milenio todavía oportunidad de salvación para los que tengan hijos y descendencia? Claro. Ahora, es muy importante, muy buena pregunta, Estefano, y es muy importante ver lo que la Biblia dice para que no digan, bueno, pues a lo mejor si ahorita no me salvo y paso la tribulación y luego de la tribulación tampoco me salvé, me voy a salvar en el milenio. De ninguna manera. Tenemos que aclarar esto. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 14 del Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. Apocalipsis 14, 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Estamos hablando de las gentes que están viviendo durante la tribulación. Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, en la tribulación va a haber dos tipos de personas. O tú no recibes la marca porque eres cristiano y vas a morir como mártir, o algunos que van a ser escondidos en Petra, que van a ser muchos judíos, que cuando Cristo venga va a ir por ellos. Pero los que pasen al milenio, o sea, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial y entran al milenio, van a ser personas, ¿verdad?, descendientes de ellos, que van a nacer en el milenio
Y ellos, los que nazcan en el milenio, no los que pasaron de la tribulación, sino los que nazcan son los que van a tener la oportunidad de recibir a Cristo. Y muchos sabemos que no lo van a hacer porque al final del milenio hay una gran rebelión, Apocalipsis 20, instigada por Satanás, que se llama la rebelión final de Satanás, donde serán echados al lago de fuego él y todos sus ángeles. Bien, les recordamos que las preguntas se Gracias. están haciendo en el chat, no de levantar las manos. Discúlpenos, es en el chat. David, ¿tienes alguna Sí. pregunta? Sí, buenas noches, doctor Armando. Aquí están preguntando acerca de la unión hipostática. Se dice que Cristo era 100% Dios, ¿verdad? Pero en el 100% hombre a veces causa ruido porque dice que un ser humano en su naturaleza humana siempre tiene una concupiscencia y Cristo no tiene o no tenía concupiscencia. Entonces, ¿por qué se dice que es 100% humano o cómo entiendes tú esta teoría? Bueno, acordémonos de una cosa. La primera promesa que encontramos en la Biblia acerca del nacimiento del Mesías, del futuro Salvador, está en Génesis 3, versículo 15, que es dirigida precisamente a Satanás. Y le dimos de Satanás el que herirá en el talón a Cristo, al Mesías, y de la semilla de la mujer, él te herirá en la cabeza. Entonces vemos nosotros que desde el tiempo de Adán, Caín mata a Abel, entonces pues ya no había semilla, porque ahora tenía que venir Set, que fue en Génesis 4 y Génesis 5, donde habla que sustituye a Abel. Y de Set viene toda la descendencia que vendría genéticamente el Mesías, y llegamos a Abraham. Isaac tiene a 2 hijos, a Esaú y a Jacob. No era Esaú, era Jacob el premiado. De las 12 tribus de Jacob, no era ninguna más que la tribu de Judá, y así venía la línea genética de donde vendría el Mesías, y llegó hasta la Virgen María. La Virgen María tenía que ser descendiente genética del rey David, porque vendría del rey David, de Salomón vendría la línea genética, etcétera, etcétera. Entonces, genéticamente tenía que ser hombre, Jesucristo, Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte al diablo y librar a todos los que estaban sujetos por la muerte, sujetos a servidumbre. Entonces, vemos nosotros que cuando el pecado entra, se corrompe el ADN. Toda la historia de la Biblia es una conspiración satánica contra el ADN del ser humano, porque en el ADN se encuentra la imagen y la semejanza de Dios. De ahí el ataque en Génesis 6, en que los ángeles se mezclaron con mujeres, pervirtieron la genética humana, produciendo gigantes de 4 o 5 metros, híbridos, etcétera, etcétera. Luego viene la matanza cuando iban a nacer Moisés también por el faraón, la matanza de Herodes por todos los niños, porque genéticamente Satanás ha tratado de impedir que naciera el Mesías. Él no sabía por qué línea iba a nacer Jesucristo. Entonces, cuando se pervierte la genética humana, se pervierte el cromosoma Y, que es el cromosoma que determina el género masculino. El Mesías no iba a venir, iba a ser una mujer. El Mesías tenía que ser varón. Y si el Mesías tenía que ser varón, tenía que tener el cromosoma Y, que las mujeres no tienen. Las mujeres tienen el XX y nosotros, todos los varones, tenemos el cromosoma Y. Esto es muy importante. Entonces, el cromosoma fue infectado, ¿verdad?, genéticamente de la raza humana, y entonces cuando viene el nacimiento y el tiempo de Dios, Dios se le aparece a través de un ángel a María diciéndole, vas a ser mamá, le advierte a José, el producto de tu comprometida, porque estaban desposados, no estaban casados todavía, va a ser obra del Espíritu Santo. Entonces Dios tenía que poner el cromosoma Y o fertilizar el óvulo de María
sea, Dios fertiliza el óvulo de María para que el Mesías naciera sin la contaminación del pecado humano. Pero al mismo tiempo, el Mesías tenía que ser humano, esa humanidad se la da María y la divinidad se la da Dios. Entonces, la sangre de María no contamina a Jesucristo, sino que la sangre de Cristo, ¿verdad?, era mucho más fuerte. Y sabemos que ustedes, que si hay algún ginecólogo aquí, que la sangre se produce hasta la tercera, cuarta semana del nacimiento, etcétera, etcétera. Y el Mesías no podía de ninguna manera ser contaminado por la sangre que viniera del varón, porque es el varón el que transmite el pecado. ¿Sabían eso? Somos nosotros, los varones, los que transmitimos el pecado, porque nosotros ponemos la semilla en la mujer. Dice Romanos 5:12, así como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un varón, no por una mujer. Oiga, espérenme tantito, que no fue Eva la primera que pecó. A ver, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Eva, ¿verdad? Entonces se confundió Pablo en Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre. Entró, o sea, vino la transmisión del pecado a través del varón, porque el varón es el que siembra la semilla, porque es el varón el que trae la semilla. Y esta es la razón por la cual Cristo tenía que ser hombre, pero fue un hombre perfecto y sujeto a tentaciones, como todos nosotros, Hebreos capítulo 5. Por eso, si el diablo no supiera que no iba a pecar, no lo hubiera tentado, hubiera sido una charada, ¿verdad? Hubiera sido un circo, pero el diablo sabía que podía atacar al Hijo de Dios y que podía el Hijo de Dios pecar, pero no lo hizo, pero estaba sujeto a tentaciones igual que nosotros, y por eso, por haber vencido las tentaciones, el mundo y la carne y a Satanás, él era la justicia de Dios precisamente para que él pudiera morir en la cruz sin pecado, porque jamás había pecado. Esta es la razón por la cual viene la explicación de que en la cruz tenía que morir, no Dios, porque Dios no puede morir. En la cruz, ¿quién tenía que morir? Jesucristo, el ser humano, para identificarse con nosotros, y el pecado lo lleva, no en el espíritu, lo lleva en su cuerpo. Romanos 8, 3 y 4. En el cuerpo, en la carne, llevó el pecado Jesucristo, porque el cuerpo es el lugar donde habita el pecado, no en el espíritu, aunque el espíritu es contaminado. Después, cuando nosotros pecamos, en Cristo no pudo haber eso. Entonces Cristo muere porque tenía que morir, y en la cruz no podía morir un ángel, no podía morir Abraham, no podía morir el Papa, no podía morir la Madre Teresa. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Entonces el ser humano que moría en la cruz tenía que ser un ser humano justo que jamás hubiera pecado. De ahí la humanidad perfecta de Jesucristo. Era 100% hombre y era 100% Dios. Como Dios, solamente la cruz podía perdonarnos, y como hombre, solo él podía morir, porque Dios no puede morir. Una pregunta también muy cortita, pero que muchos nos hacen y nos preguntan, cuando le dijo Jesús al ladrón a su derecha que de cierto estarás conmigo hoy en ¿el paraíso es el cielo? ¿Es la presencia de Dios? ¿Qué lugar es el paraíso? En ese momento el paraíso todavía se encontraba en el centro de la tierra. Acuérdate que en el Evangelio de Lucas, Cristo narra la historia que no, desgraciadamente, cuando dice que es una parábola, no hay nombres propios para comenzar. Y ahí en esta historia cuenta que de un hombre llamado Lázaro, y se menciona a Abraham, que se encontraba en el paraíso. Entonces, por eso le dijo el ladrón junto a la cruz, hoy estás en el paraíso, porque descendió en los 3 días que su cuerpo quedó en la tumba. Cristo en el espíritu, dice 1 Pedro 3, desciende al paraíso y se lleva a los que estaban ahí con él al cielo. Y ya desde entonces el paraíso está actualmente en el cielo. Gracias, súper claro. Aquí dice Pat también que si también la Israel es la novia de Cristo, igual que la iglesia. No. La Israel era la esposa de Jehová, ¿verdad? Y dice el profeta Jeremías que Dios le dio carta de divorcio a Israel. O sea, Dios, se puede decir, es un Dios divorciado, aunque suena como alguna herejía, ¿no? Pero así lo dice la Biblia, que se divorció de Israel.
Y Cristo es la novia de la iglesia. Por eso el Padre, ¿verdad?, tiene a su esposa, que es Israel, con la que se va a reunir otra vez en el milenio. Y Cristo con nosotros, dice 2 Corintios 11, que estamos desposados con Cristo como una virgen pura, que celebraremos las bodas del Cordero con él. Así que son dos cosas diferentes. Y esto nos habla que la iglesia no puede ser Israel, ni Israel puede ser la iglesia. Tanto el Padre tiene también su grupo, como su Hijo tiene también su grupo. La iglesia y Israel son dos entidades completamente distintas en la teología de la Biblia. Algunos preguntan también, si has oído, el otro día platicábamos tú y yo, Pa, acerca de las ovejas que están dando vueltas en varias partes del mundo. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Y ya no nada más son ovejas, hay camellos, hay hormigas, y mucha gente se pregunta si tiene alguna relación. ¿Tú has sabido algo de eso, de ese acontecimiento, ese fenómeno mundial? Mira, lo único que puedo contestar es lo siguiente. Es impresionante el mundo de mentiras que estamos viviendo actualmente. Impresionante. Nunca ha habido tantas mentiras, falsedades, fotos arregladas, videos arreglados, como en la época que estamos viviendo. Entonces, ya sea en el supuesto caso que fuera verdad, pues digo, no hay ninguna explicación. La única explicación que sabemos es la siguiente, hablando con la geometría bíblica, porque hay una geometría bíblica, hay unas matemáticas bíblicas también, para que se sorprendan, ¿verdad? La Biblia nos habla que, por ejemplo, en el libro de Job, la luz se transmite en línea recta, la luz viaja, y las tinieblas son estáticas. Así que un cristiano es una persona que ha comenzado a caminar en línea recta. Una persona que no es cristiana o un cristiano que está en pecado ahorita, le sucede lo mismo que al pueblo de Israel. Comienzas a viajar en círculos. ¿Qué es un círculo geométricamente? Un punto donde sale una línea y regresa al mismo punto. O sea, nunca llegas a ningún lado. Entonces, una persona que no es cristiana, toda su vida se la ha pasado dando vueltas sin haber encontrado la verdad, sin haber encontrado el camino, etcétera, etcétera, dando los círculos. Y los cristianos que viven en pecado igual, te sales de la línea recta y comienzas a perder 1 año, 2 años de tu vida porque no has perdido completamente el camino. Y en el Antiguo Testamento, eso le sucedió al pueblo de Israel. 40 años dieron vueltas en círculo en el desierto sin llegar al propósito, a la meta de la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Entonces, el círculo en la Biblia representa un punto donde no se llega a ningún lado. Y ahora tal vez que los borregos y los caballos están dando vueltas, no sé, es verdad, si es verdad o si es algo que Dios está permitiendo, que está dándonos un retrato de la iglesia. Porque la iglesia actualmente en el mundo se encuentra en una posición muy, pero muy lastimera, ¿verdad? Muy triste, porque los cristianos de hoy, la mayoría se dicen cristianos y no lo son, no ganan las almas, no hablan de Jesucristo, no dan testimonio de la verdad, no tienen convicciones profundas, van llevados por vientos de doctrina de un lugar a otro, y escuchan esto y escuchan aquello, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nunca han hecho firme su propósito y sus convicciones en Dios. Entonces, no se podía simbolizar eso, o podía simbolizar también, ¿verdad?, que realmente es algo que alguien está inventando y se lo inventó. Solamente nosotros podemos realmente entender si hay algún significado, podríamos darle ese simbolismo. Pues muchísimas gracias, Pa. También hay una pregunta muy profunda que te hacen, la última. ¿A quién le vas, a Francia o a Argentina? Argentina. Muy buena pregunta. Para que se quede aquí en América el título. ¿Verdad? Así es. Hablando de Qatar, porque una pregunta
dicen que por qué los musulmanes adoran a Alá, que quién es Alá, ¿verdad? Sí, y acordémonos, ¿verdad? Que Alá no es Jehová, porque hay Así una corriente también que se está infiltrando el cristianismo, que el Dios Alá es lo mismo que Jehová, nada más que para ellos es Alá y para nosotros es Jehová. Discúlpame, pero el Dios del Corán, si tú lees el Corán en los suras, en lugar de versículos son suras, dice claramente, destruyamos a los infieles, matemos a los cristianos. Así que el Corán es un libro que tiene la segunda parte de violencia. Mahoma escribió la primera parte de paz cuando comenzaba a dar a conocer el Islam, pero finalmente comienza despotricando en contra de todos aquellos que no sean realmente musulmanes. Por eso, para ser musulmán es a fuerza, o te haces musulmán o te mueres, o te damos cuello, ¿verdad? Y el cristianismo es todo lo contrario, ¿verdad? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese Dios Alá, que ahí le pusieron Alá, no puede ser el Dios Jehová, porque el Dios Jehová escribió la Biblia, y el Dios Alá, que supuestamente, ¿verdad?, es un Dios, pero que es un principado satánico, el que inspiró el Corán, no puede contradecir. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên ngao, từng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Chơi vơi buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối ven. Phải chờ người đứng bên hiên ngao, từng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian decir lo que dice las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Alan, por este tiempo. Me encanta estar con ustedes, con todos ustedes que aman la palabra de Dios, que siguen a Jesucristo con todo su corazón. Y es el tiempo ya de despertarnos. Les digo con todo mi corazón, despiértense, familia, ya echemos mano de la vida eterna, peleemos la buena batalla, corramos con paciencia esta carrera, porque el tiempo está más cerca de nosotros que nos imaginamos. Que tengan mucha paz, que Dios los bendiga, feliz Navidad y un feliz año nuevo, y ojalá que nos podamos ver el año que entra.
Telegram es una aplicación segura para poder comunicar sin censura noticias e información de gran importancia en estos tiempos de tanto engaño y fake news. Únete al canal de Telegram del pastor Alan Alducin, donde encontrarás noticias proféticas al día y las más recientes novedades de Israel, Medio Oriente y más. Esto en el canal de Telegram. Búscanos como Alan Alducin. Únete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de lo que sucede en el panorama profético.